Eso es. Bueno, pues os doy la bienvenida a este webinar Calma Mental y Bienestar, que no pretende ser tanto un webinar teórico, ni muchísimo menos, y menos un viernes, no penséis que voy a castigaros tanto, sino algo práctico y sobre todo que os llevéis 2 o 3 ideas que en realidad seguramente vayan a ser recordatorios, porque todo lo que vamos a hablar aquí ya lo sabéis, pero siempre viene bien recordar, sobre todo cuando estamos en momentos de máximo estrés, recordar que tenemos a nuestro alcance unas herramientas muy sencillas que nos acompañen en el día a día y que esas las podemos poner a funcionar precisamente para poder encontrar calma mental y con ello encontrar y vivir en bienestar, ¿no? Ya sea bienestar en el trabajo, bienestar en casa. Así que os doy la bienvenida a este espacio. Y lo que sí que me gustaría es que comenzáramos yendo al chat para compartir en una palabra, quizás solo en una palabra, cómo ha ido tu semana. Si tuvieras que resumir tu semana en una palabra, ¿qué dirías? ¿Cómo ha ido tu semana? ¿Cuál es la palabra que define tu semana? Cansativa. Entiendo que es relacionado con el cansancio, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo más? Regular emocionalmente. Bueno, ¿y qué más? Por ejemplo, la mía, ¿no? Ha ido cargada de muchísima rapidez. Seguramente estos estados emocionales o esos estados físicos, ¿no?, que traemos al chat, seguramente también nos den la clave de cómo ha estado nuestra mente a lo largo de la semana. Posiblemente, digo no siempre, pero posiblemente viniendo del fin de semana, es muy posible que entráramos en el lunes con un estado mental, quizá desde la calma, y que poco a poco, a medida que han ido pasando los días, que han ido sucediendo acontecimientos, muchos de ellos inesperados, bueno, pues las emociones y sobre todo la mente, bueno, pues ha ido teniendo esos secuestros a veces emocionales y esas dificultades para gestionar, ¿no? Y lo cierto es que no es de extrañar, si os fijáis, en las características del mundo y de la situación que nos acompaña, ¿no? Da igual casi el país en el que estemos, obviamente las circunstancias de cada país van a determinar muchas cosas, o las circunstancias incluso de una comunidad autónoma, ¿no? Van a determinar muchas cosas, pero lo cierto es que tenemos unas situaciones comunes de lo que está sucediendo en el mundo a día de hoy, ¿no? Ya sabéis que durante muchos años se le ha nombrado al mundo actual como un mundo VUCA, ese mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, y que desde pandemia para acá ya hablamos de otro concepto, da igual el concepto en sí, pero sí que es verdad que el concepto nos ayuda a marcar unas características que determinan el momento actual. Y ese momento actual es el momento Bani con B, que lo definen como un mundo resquebradizo, un mundo bueno, donde grandes pilares de la sociedad y de la economía y de la sanidad y de la educación a veces están cayendo, ¿no? Así que un mundo resquebradizo, un mundo que provoca ansiedad, un mundo que no es lineal, es decir, de A no siempre voy a B, a veces de A voy a Z y luego vuelvo de nuevo a A y luego voy a B y luego voy a qué sé yo, ¿no? Y un mundo que es incomprensible. Esas serían las 4 siglas de Bani, ¿no? En inglés. Pero lo cierto es que si os fijáis, tanto el mundo en casa como el mundo en nuestros trabajos, que es donde realmente donde paso, quizá dedico la mayor parte de mi tiempo es formando en empresa, ¿no? No solo acompañando a directivos en procesos de liderar en bienestar y de cómo autoliderarse en bienestar, sino formación con sus equipos, pero ya no solo en el trabajo, es que cuando estamos en la vida familiar, en la vida del día a día, nuestro mundo externo, el mundo macro, se está moviendo así, ¿no? Derivado también de, bueno, pues de toda la rapidez, también del avance de la tecnología. Tenemos encima de nosotros también el cambio climático, es decir, están pasando muchas cosas en muy poco espacio de tiempo que hacen que a veces no tengamos primero que no comprendamos qué está sucediendo. Y cuando no comprendo me es muy difícil tomar alternativas, ¿no?, o soluciones porque me cuesta comprender y el ser humano necesita comprender. Pero por otro lado, porque a veces me faltan las herramientas, ¿no?, para ese mundo, como digo, de inmediatez, ese mundo además inmediatez en la cultura en la que vivimos. Ya veis que a golpe de clic
prácticamente lo tenemos todo y creemos que todo funciona así y a veces no. A veces hay cosas que requieren su tiempo, su esfuerzo, su disciplina para que luego sucedan algo, ¿no? Pues como una comida rica necesita su tiempo de cocinado y su tiempo de, bueno, pues de preparación y demás, ¿no? Como digo, estamos en un momento, fijaos que los filósofos incluso hablan de un momento histórico muy diferente y muy importante, donde se están dando muchos acontecimientos a la vez en un mismo momento concreto, ¿no? Y eso es difícil de sostener a nivel personal y a nivel de equipos, a nivel de empresa, a nivel de sociedad. Como digo, ese mundo rápido, ese mundo en constante cambio. Esto ya lo hemos aprendido, ya sabemos que estamos en constante cambio, pero el constante cambio sigue afectándonos, porque el ser humano es un ser humano que para poder sobrevivir tiene que adaptarse. Y lo que sucede es que a veces el cambio es tan rápido y con tanta virulencia, con tanta, como digo, como tanta rapidez, que no salimos de adaptarnos o no terminamos de adaptarnos cuando viene el siguiente cambio. Esto se ve mucho, por ejemplo, en la evolución de la tecnología y todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Si estáis un poco al día de la inteligencia artificial, pues sabéis que ya no solo ChatGPT, sino todas las herramientas que hay, intentas actualizarte en una y cuando quieres actualizarte llegan por la versión, qué sé yo, la versión 3.0 y tú acabas de empezar. O sea, va todo con mucha rapidez y mucha inmediatez, ¿no? Y es como, a mí la imagen que me da es como que a veces el ser humano es como levantado por un fuerte viento y llevado como si fuera una hojita, ¿no? En otoño, que es que no sabemos a veces ni por dónde vamos, ¿no? Y esa es un poco la sensación que hay. Claro, esa sensación pues conlleva, bueno, conlleva una sensación también interna de no poder con la circunstancia o que la circunstancia es más grande que yo, ¿no? Y claro, ante esta circunstancia global, incluso en el trabajo, una vez piensa, bueno, pues a ver si llega el fin de semana como ahora, ¿no? Que es viernes, a ver si llega el fin de semana y me dedico a descansar, ¿no? O a ver si llegan las vacaciones y por fin paro. O a ver si llega la jubilación y por fin paro, descanso y me dedico a lo que tengo que dedicarme. Y desde mi punto de vista esto es un error muy grande que lo hacemos constantemente. El tratar de esperar el momento correcto, concreto, adecuado para invertir en nuestro bienestar, en nuestra calma mental. Porque es muy posible que ese momento adecuado no llegue nunca, porque ya hemos hablado de que estamos en una circunstancia, en un mundo que no acompaña a esto, ¿no? Es decir, estamos en unas circunstancias donde lo que te invita es a estar en absoluta desequilibrio constante, ¿no? Entonces es muy importante que empecemos a cambiar la idea de cuándo puedo trabajar en mi propio bienestar, cuándo puedo trabajar en mi propia calma mental. Y esto debería ser como cuando nos tomamos la pastilla diaria, ¿no? Pasadas unas edades, a veces hay personas que ya se toman su propia medicación diaria, su medicación para sus cosas crónicas, ¿no? Pues podría ser un poco así, ¿no? Que podamos cultivar ciertos hábitos emocionalmente inteligentes, emocionalmente saludables, para poder tener nuestro pequeño rato de bienestar cada día y poder conectar con la calma mental cada día. Es evidente que habrá momentos en los que podamos conectar con momentos o con lugares o con circunstancias que te facilitan eso durante más tiempo y habría días seguramente que puedas disfrutar menos. Pero esto es como cuando el médico nos manda a caminar a diario, ¿verdad? Es verdad que puede llegar el fin de semana y te haces la caminata de la montaña de 12 kilómetros. Fantástico, y eso es maravilloso. Pero ¿qué tal si además de eso le dedicas cuarto de hora a caminar cada día o media hora? Con el bienestar, con el entrenamiento mental, iría un poco en la misma línea. Intentar no dejar para el fin de semana, para las vacaciones y mucho menos para la jubilación. ¿Y por qué digo esto? Porque he visto muchos casos, lamentablemente, de personas que dejan su bienestar y su calma, por ejemplo, para las vacaciones y, por ejemplo, para su jubilación. ¿Y qué sucede? Que cuando vivimos en estrés sostenido, cuando vivimos en estrés permanente, en un estado de alerta permanente y sostenido, con el impacto negativo que eso conlleva a nivel físico, a nivel celular, a nivel de órganos, a nivel de muscular, ¿no? Envejecimiento, un montón de cosas. Cuando estamos en ese estrés sostenido y llega ese momento de descanso, ya sea en las vacaciones o ya sea en la jubilación, todo lo que tenemos, todo lo que no hemos dejado que el cuerpo
exprese por estar en ese nivel de go, 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 dale, 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 aparece cuando descansamos. Entonces, ¿qué sucede? Que llegan las vacaciones y mira tú por dónde me pongo malo. Vaya, hombre, ahora que había cogido el viaje a no sé dónde me pongo malo. O llega la jubilación y aparecen grandes enfermedades. ¿Por qué? ¿Estaba la enfermedad esperando a que te jubilaras? No, lo que ha sucedido es que a lo largo de la vida has ido manteniendo un estrés que ha llevado a el deterioro sin que te dieras cuenta de, bueno, pues de tu bienestar físico. Y como sabemos, porque seguramente ya me lo habéis escuchado en otras ocasiones, las personas no somos solamente un ente físico, maravilloso. No, las personas somos dimensión física, dimensión mental, dimensión o racional, dimensión emocional, dimensión espiritual también y dimensión social y relacional. Fijaos todas las dimensiones que tenemos. Y todas estas dimensiones impactan las unas en las otras. Es decir, cuando yo físicamente no estoy bien, esto tiene un impacto en las relaciones, porque no me puedo relacionar. Si alguna vez os ha pasado que vivís en un proceso de dolor o conocéis a alguien que está en un proceso de dolor, no le apetece ni siquiera salir a la calle ni relacionarse, o sea que tiene un impacto directo, ¿no? Pero también cuando me encuentro mal físicamente, tiene impacto en lo mental, porque me da por pensar y por generarme a lo mejor pensamientos en bucle que además van a alimentar este estado físico y por tanto me va a deteriorar aún más. Así que como veis, el ser humano es mucho más que lo que le sucede a su cuerpo, es mucho más que lo que le sucede a su mente o a sus relaciones, es un conjunto y por tanto es tan importante el tener esos ratos de cultivar ciertos hábitos. Digo ciertos hábitos porque evidentemente el día a día, no sé a vosotras, pero es verdad que a mí me come a veces el día a día, ¿no? La agenda, todo lo que hay que hacer, pero sí ser muy consciente de poder dedicarle algún rato cada día. Voy a hablaros del estrés muy básico, porque ya hemos hablado seguramente en muchas ocasiones. Como digo, el estrés sostenido nos debilita, nos limita, nos trae pensamientos a veces muy delicados, ¿no? Y que no nos ayudan, que no nutren, vaya. Pero ¿qué es el estrés? En realidad el estrés es una respuesta del organismo ante una amenaza. No es otra cosa. El estrés no es una enfermedad, el estrés simplemente es una respuesta de mi organismo, de todo el organismo, ante una situación que siento como amenaza. Y cuando siento eso como amenaza, todos los sistemas de mi cuerpo se ponen en marcha para responder a esa amenaza. Y aparecen a nivel físico, ocurren cosas como la liberación de diferentes hormonas, cortisol, adrenalina, que eso a su vez tiene un impacto en musculatura, en células, en órganos, etc, etc, etc. Pero el estrés en sí es una respuesta, quiere decir, es un aviso que nos da nuestro cuerpo para decirnos que algo no va bien. Y entendiéndolo desde ahí, el estrés puede ser un aliado si soy capaz de darme cuenta de lo que me está diciendo y pararme y escuchar, como siempre, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de estrés, en este momento me refiero al estrés tóxico, porque luego tenemos otro tipo de estrés que es un estrés muy nutritivo, es el que me da el puntito de adrenalina, pues a lo mejor para ponerme en marcha pues en una carrera o a lo mejor para ponerme en marcha en el momento de salir a hacer deporte o en el momento, por ejemplo, de ponerme con un proyecto, ¿no? Ese puntito de estrés no es de estrés, es de activación, yo diría más, ¿no? Así que el estrés tóxico no es más que una amenaza. Y esa amenaza aparece, y creo que aquí está la clave, ¿no? Esa amenaza aparece cuando yo siento que no puedo con lo que tengo encima, sea lo que sea. Sean circunstancias personales, sean circunstancias profesionales, sea una autocrítica de exacerbada, lo que sea. Sean preocupaciones. Cuando yo siento que eso está por encima de mis capacidades, es decir, yo internamente me digo, no puedo con esto, automáticamente aparece esa amenaza o se convierte en amenaza. Porque mientras yo sienta que puedo, que tengo recursos, que puedo compartirlo con alguien o que me puedo tirar de ciertas herramientas para, bueno, para solventar o para llevar ese equilibrio en la situación, yo no voy a perder mi centro. Así que creo que la primera idea que me gustaría dejar hoy sería esta, ¿no? El estrés aparece cuando yo tengo la sensación de que no puedo. Por eso, ante la misma circunstancia, puede haber personas que se estresan y otras que no.
Y esto es importante, sobre todo si trabajáis con otras personas, pero simplemente para la vida de cada uno, ¿no? Bueno, aquí me gustaría hacer un ejercicio práctico. Ya sea que lo compartamos o no, es lo de menos, pero sí que os llevéis a la reflexión, ¿no? Cuando hablamos del estrés, a mí me gustaría que pudiéramos entrar en 2 minutos, en 3 minutos, en reflexionar cuáles son los factores del estrés en mi vida en este momento. Porque tu vida y la mía no es la misma, porque tú tienes unas circunstancias y yo ahora mismo tengo otras, porque no nos rodea los mismos elementos, ni a ti ni a mí. Por tanto, hablar del estrés de una manera genérica y dar respuestas a un estrés de una manera genérica, quizá lo veremos luego, pero sí que es importante poder detenernos en este punto. Así que si tienes cerquita bolígrafo y papel, que sería ideal, y si no, quizá solo pensándolo, a mí me gustaría que le dedicaras unos minutos a pensar cuáles son los factores o los elementos que en este momento estresan mi vida, me estresan, siento como amenaza o me sacan de mi equilibrio, que al fin y al cabo es lo mismo. ¿Cuáles son esos factores que a día de hoy me sacan de mi equilibrio? Desde personas, circunstancias, momentos concretos, lo que sea. Os voy a dejar un minuto para que reflexionéis esto. Yo también voy a hacer el ejercicio a la par. Muy bien, seguramente tengáis un pequeño listadito de qué factores me estresan en este momento, qué es lo que ahora mismo me saca de mi equilibrio, ¿no? Se podría decir. Y me gustaría que echarais un vistazo a esos factores para determinar dos categorías, ¿vale? De eso que has escrito, ¿qué depende de ti y qué no? Quiero decir, de eso que has escrito, de esos factores, ¿cuáles podrían llamarse factores externos, externos a ti, porque sean de otros, de las circunstancias, ¿vale? ¿Y cuáles son factores internos? A ver si puedes hacer una marca en cada uno de ellos. Muy bien, ¿lo tienes? Una vez hemos hecho esta clasificación, que simplemente es un ejercicio de parar y reflexionar, no hay más, yo te diría lo siguiente, fíjate bien, de los factores externos, vamos a ocuparnos primero de los factores externos y verás, los factores externos rara vez vamos a poder hacer algo con ellos, porque si son externos a nosotros, la posibilidad de cambio que tenemos con respecto a ese factor va a ser muy compleja. Es decir, si a mí lo que me estresa, por ejemplo, es que se ponga a llover, cosa que digo maravillosamente bien, porque con la sequía que tenemos es estupendo esto de la lluvia, pero imaginaos que a mí lo que me estresa es que se ponga a llover, pues tengo mala solución, porque no voy a poder hacer nada para luchar, ¿no? De alguna manera para contrarrestar ese factor. Es decir, todo lo que está externo a nosotros, no vamos a poder hacer nada con ello de manera directa, pero sí vamos a poder hacer varias cosas de manera indirecta. Por un lado, aceptar que no puedo hacer nada con ello. Y esto ya de por sí, esto es una estrategia importante de regulación emocional. Porque con lo que no puedo hacer nada, simplemente trato de soltarlo. Con las
circunstancias externas, simplemente trato de darle ese espacio en el que no puedo hacer nada con ello. Y si no puedo hacer nada con ello, pues lo dejo ir. Decía el Dalai Lama, si algo no tiene solución, no te preocupes. ¿O para qué te preocupas? Y si algo tiene solución, ¿para qué te preocupas? Nos ponemos en marcha, ¿no? Así que sigue un poco en esta línea, es decir, si hay algo externo a mí y sé que no puedo hacer nada con ello, voy a aceptar que no puedo hacer nada con ello. Porque la lucha de intentar hacer algo cuando sé que no puedo hacer nada carga mucho y efectivamente estresa. ¿Por qué? Porque no puedo hacer nada y sin embargo quiero. Así que eso por un lado, acepto que no puedo hacer nada. Y lo siguiente que sí que puedo hacer es cambiar mi perspectiva hacia eso. Es decir, por ejemplo, imaginaos que uno de los factores que me puede estresar en este momento es la relación con una persona. Evidentemente yo a esa persona no la puedo cambiar, ¿verdad que no? No podemos cambiar a las personas. E intentar hacerlo es una batalla perdida, que lleva mucho sufrimiento además. Lo que sí que puedo hacer es tratar de cambiar mi relación hacia esa persona. No con la persona, sino mi manera de acercarme a esa persona, ya sea porque me acerque más o porque decida alejarme. Eso ya lo voy a decidir después. Pero mi aproximación a ese factor, eso sí está en mi mano, eso lo puedo cambiar. Así que con los factores externos sería trabajar en esto. ¿Puedo hacer algo? No puedo hacer nada, pues acepto que no puedo hacer nada. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Bueno, pues cambio mi aproximación a ese factor. Trato de verle una mirada positiva a ese factor. Si hablaba de la lluvia, que es quizá un ejemplo tonto, pero si hablo de la lluvia y de entrada la lluvia me estresa, si yo paro y soy capaz de traer a mí otro tipo de pensamiento, como por ejemplo, a ver, ¿qué beneficios puede traer la lluvia en este momento? Bueno, pues llegan los campos que son necesarios, nos ayuda a llenar los embalses, etc., etc. Estoy cambiando mi aproximación hacia ese factor. Y quizá no sea un factor positivo, pero por lo menos neutralizo el efecto negativo que inicialmente pueda tener en mí. Así que ahí tenemos como dos estrategias para los factores externos. Pero la clave, habréis visto seguramente que la clave está en los factores internos, porque la mayoría de los factores la mayoría de los factores que nos estresan no es lo externo, que ya sabemos muchas veces que está ahí, no puedo cambiar. La mayoría de veces está en lo interno. Es decir, nuestro diálogo interno, el cómo me enfrento a las cosas, qué opino de mí en un momento determinado, y todo eso que sucede aquí dentro es lo que nos hace estresarnos ante diferentes situaciones. Así que el factor interno tiene que ver con la mente, con lo que me digo internamente, con todas las emociones que se activan en mi mente, ¿no? Con todo ese flujo de información y de estímulos que no paran en un momento determinado y que os habréis fijado que a veces nuestra mente está en modo bastante más calma y hay otras veces en la que está, pues, bueno, como una lavadora, ¿no? Venga a darle vueltas y a darle vueltas sobre diferentes asuntos. Y lo cierto es que pensamientos y sentimientos se retroalimentan para lo bueno, para lo constructivo, y eso es genial, pero también para lo destructivo. Es decir, en el momento que yo me meto en un bucle y empiezo a pensar de manera limitante, automáticamente me estoy generando un sentimiento y alargando un sentimiento limitante, tristeza, angustia, frustración, ansiedad, que a su vez retroalimenta cada vez mayores pensamientos en esa línea. Entonces, es importante parar y reflexionar, porque creo que sería el primer punto para poder cambiar la situación, ¿no? Lo cierto es que, como decía antes, el día a día va tan rápido que quizá parar es lo que nos cuesta, pero ahí está la clave. Y esto es lo que creo que es una de las cosas que nos hace verdaderamente humanos, ¿no? El poder parar para reflexionar y tomar decisiones diferentes. Está en nuestra mano, ¿no? Esto es uno de los poderes que tiene el ser humano, parar y observar y decidir por dónde quiero seguir. Bien, mirad, es sin duda para mí, y llevo trabajándolo pues muchos años, ¿no? Sin duda, una de las claves de las herramientas maravillosas por su efecto, por lo que la neurociencia nos dice, por lo que vemos cuando entrenamos a los equipos, ¿no? O a las personas, que les ayuda con toda la parte de calma mental, de claridad, de atención, de foco, de disminución de pensamientos rumiantes, de disminución de momentos de ansiedad, de conexión con mayor armonía. Sin duda, para mí una de las herramientas top es mindfulness, ¿no? La atención plena.
Mindfulness y la atención plena, que no solo es una técnica que nos ayuda a llegar a ese estado mental en calma, ese estado mental en calma o en bienestar o en armonía, sino que es una manera de mirar al mundo. Esto es mindfulness para mí. Mindfulness es una manera de mirar al mundo en la que, independientemente de todos los estímulos que yo tenga en ese momento, de todos los factores estresantes que están a mi alrededor, yo tengo el poder de decidir cómo me enfrento a ello. ¿Cómo me enfrento a ello? Es verdad, y me diréis, bueno, es que hay veces que hay situaciones que ni con mindfulness, pues totalmente de acuerdo. Hay momentos que exceden nuestras posibilidades y esos son los momentos en los que tenemos que pedir ayuda a profesionales que para ello están. Pero sí hay una parte de ti contigo que tú puedes hacer en ese entrenamiento. Es más, cuanto más fortalecemos esa atención plena desde el entrenamiento, más fácil va a ser a la hora de buscar ayuda, más fácil va a ser la recuperación, que si no has practicado nunca. Así que para mí la clave es mindfulness y mindfulness de verdad, insisto siempre en los cursos que doy. Mindfulness no solo es me siento a meditar 45 minutos cada día y a ver de dónde saco este tiempo. No es tanto eso. Eh, es una calidad atencional de tu mente, es una calidad atencional, es decir, es saber mirar, saber estar en el mundo, en el día a día, en tu trabajo, en la familia, cuando te diviertes con los amigos, saber estar en el momento concreto, es decir, atender a lo que toca en cada momento y no traer a tu mente cosas que ahora no tocan, por ejemplo, porque no tendrían sentido, sobre todo si estamos en momentos estresantes, porque como digo, podríamos entrar en bucle, ¿no? Así que mindfulness para mí es la clave. Mindfulness se sirve de un montón de herramientas, de un montón de técnicas, desde la respiración consciente, desde el cuerpo, muchísimas técnicas y muchísimas herramientas, ¿no? Para trabajar sobre la meditación y también para trabajar en el día a día. Y para mí la clave está o sería encontrar esos momentos para la práctica de mindfulness en tu día a día. Yo te aseguro que si llevas a cabo una práctica continuada, aunque empecemos por 3 minutos al día, 5 minutos al día y al cabo de las semanas vayas subiendo un poco, yo te aseguro que vas a notar esta calma mental de la que te hablo. Y cuando estamos en calma mental y nuestra mente está mucho más tranquila, automáticamente es una fuente de bienestar y de armonía. Como digo, ya sea en tu vida, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu familia, ya sea donde tú lo quieres utilizar, o ya sea de ti contigo, de que te puedas ir cada día a la cama tranquila o tranquilo, ya sea que te vayas a dar un paseo y estés en el paseo y no intentando solucionar o trayendo a tu mente de nuevo la discusión que tuviste hace un rato con alguien. Primero porque no la vas a solucionar así y segundo porque, bueno, pues te estás perdiendo un minuto de salud mental basada en mindfulness. Claro, ¿qué sería hablarme de mindfulness si no lo practicamos? Así que lo que os voy a invitar es a que hagamos una práctica de unos, bueno, vamos a ver, porque yo soy muy artesana en esto, como no miro reloj y me meto en la práctica, puede ser 5 minutos o pueden ser 7, o de repente nos vamos a 12, ya veremos, pero una práctica de mindfulness que nos ayude a cerrar la semana, esa semana cansada, esa semana rápida que has tenido, esa semana de, bueno, de regulación emocional a veces atropellada. Bueno, pues que nos ayude a cerrar esta semana, esta práctica, para entrar en el fin de semana de otra manera. Y por supuesto que puedas recurrir a una práctica como esta siempre que quieras, ¿no? Vamos a hacer una práctica, os voy a llevar por una práctica en la que vamos a iniciar con apertura a las sensaciones, ¿no? A los sonidos que nos rodean, a las sensaciones corporales y poco a poco vamos a ir deteniendo el foco en la respiración. Y ahí en la respiración echaremos nuestro ancla atencional, porque la respiración siempre va con nosotros y es uno de los focos atencionales más facilitos a la hora de hacer una práctica de mindfulness. Siempre está con nosotros, en el trabajo, en casa, incluso cuando voy al dentista o cuando voy a, qué sé yo, a la cola del supermercado, siempre está ahí la respiración. Así que siempre podemos recurrir a ella, aunque fuesen nada más que unos minutos para recobrar el equilibrio. La neurociencia, que avala mucho de todo lo que estoy diciendo, obviamente yo me baso en todos esos estudios, ¿no? De hace más de 20 años y que la neurociencia está en ello.
nos dice que llevar la atención a la respiración no solo calma la mente, sino que obviamente calma el cuerpo, calma el sistema nervioso, y es lo que queremos. Cuando estamos en momentos de dificultad, llámalo estrés, llámalo ansiedad, llámalo nervios, llámalo estoy fuera de mí, lo que necesito es volver a mi centro. Y la respiración me ayuda, ya sea a través de una práctica de mindfulness o simplemente ejercicios de respiración consciente, que también nos puede ayudar. En realidad es que es lo mismo. Respiración consciente, al final estoy llevando el foco a, la práctica, a una práctica en la respiración. Por lo tanto, sería un ejercicio de mindfulness. Bueno, pues dicho esto, yo me voy a meter en la práctica también. Para mí estar hoy aquí con vosotras también es un regalo que me voy a dar y me voy a permitir entrar. Así que para ello, ¿qué vamos a hacer? Mirad, vamos a buscar una postura que se acomoda para ti en este momento. Si estás sobre una silla, fantástico, sobre una silla. Que de repente estás sobre el sofá, pues muy bien, en el sofá. Y si estás tumbado o tumbada, pues fenomenal también. Una práctica que sea, perdón, una postura que sea cómoda para ti. Si estás sentado o sentada, pues te invitaría a que los pies estén sobre el suelo, los dos pies sobre el suelo y piernas descruzadas. ¿Por qué? Porque en el momento en que ponemos los dos pies sobre el suelo y habrás notado que te da cierta estabilidad física, como dije antes, lo físico y lo mental van de la mano. Si yo tengo estabilidad física, automáticamente me va a ayudar en la estabilidad mental. Así que pies en el suelo, espalda recta, los hombros los alejo de las orejas, las manos las voy colocando en el regazo o encima de la mesa. Vamos bajando un poquito la barbilla y te voy a invitar, yo lo voy a hacer, a que vayas cerrando los ojos. Si no te apetece o el lugar en el que estás no te lo permite, puedes llevar tu mirada al suelo o tu mirada al frente, pero sí trata de buscar un punto donde fijar la mirada para que no te despistes. Acomódate en tu postura, date unos segundos más. Y vamos a comenzar esta práctica con 2 o 3 respiraciones profundas y muy conscientes. Así que a tu ritmo, inhala profundo y exhala largo, soltando todo el aire. Inhala profundo de nuevo a tu ritmo. Y cuando exhales, hazlo despacio, siendo consciente de cómo es el aire que sale de tu nariz. Y a tu ritmo de nuevo inhalo profundo, dándome cuenta de que estoy inhalando, de que entra aire a los pulmones y dándome cuenta de que estoy exhalando. Y poco a poco vamos a dejar que esa respiración se vaya haciendo cada vez más natural, sin forzar, dejando que de manera amable el aire entre y salga de tu cuerpo, sin forzar, y convirtiéndote en un observador o en una observadora de esta experiencia, dándome cuenta cómo efectivamente el aire entra y sale. Lleva tu atención ahora a todos los sonidos que escuchas a tu alrededor. Quizá puedas escuchar pasos cercanos o voces, coches, incluso mi voz o cualquier otro sonido que detectes en tu campo auditivo en este momento. No tienes nada que hacer con ello, simplemente darte cuenta de que hay sonidos a tu alrededor. Observa simplemente. Y te invito ahora a que con la misma calidad atencional, observante, lleves la atención a las sensaciones que tienes en este momento en tu cuerpo. Sensaciones físicas,
como por ejemplo temperatura en diferentes partes de tu cuerpo, o como por ejemplo la sensación de la ropa sobre tu cuerpo, o la sensación de los pies sobre el suelo, o de tu peso sobre la silla, o quizás sensaciones de movimientos internos que están sucediendo en este instante en tu cuerpo, como el movimiento de tu respiración. Te invito a que busques esa zona de tu cuerpo en la que en este momento puedas percibir tu respiración con mayor nitidez. Quizás sea a nivel abdominal o a nivel de clavícula o en fosas nasales. Busca ver dónde eres capaz de observar y de percibir tu respiración con mayor nitidez. Y en ese punto concreto, te invito a que eches tu ancla atencional. En los próximos minutos, tu mente va a estar fijada en ese punto, respirando y observando qué sucede en ese punto de tu cuerpo. Y cuando tu mente se distraiga y te des cuenta de ello, de manera amable, simplemente tráela de nuevo a tu ancla atencional. Respiro y observo esa zona de mi cuerpo. Y si mi mente se distrae, simplemente la traigo de vuelta. Aquí y ahora simplemente respiro y observo.
Profundiza en tu respiración. Haz una inhalación y exhalación profundas. Y date cuenta del impacto que ha tenido para ti a nivel físico y mental esta práctica, este ratito. ¿Cómo está tu calma y tu bienestar en este instante? Y agradécete haberte dedicado estos minutos a conectar con esa armonía interior que todos tenemos y que se desequilibra, que es importante saber traerla de vuelta. Vamos moviendo lentamente los dedos de las manos, de los pies. Vamos rotando el cuello y cuando lo sientas puedes ir abriendo lentamente los ojos para encontrarnos de nuevo. Y para ir cerrando este ratito juntos, deseo que hayáis tenido unos minutos de calma mental y de bienestar y que este webinar nos sirva a todos, incluida a mí misma, nos sirva de recordatorio de que conectar con la calma mental y el bienestar en el día a día no tiene por qué ser algo muy sofisticado ni algo muy complejo. Basta comparar y observar la respiración, ahí ya conecto, ¿no? Y basta con querer generar el hábito. Así que quizá es más una decisión que una técnica en sí. Os lo dejo un poco de reflexión. Por mi parte, nada más. Voy a dejar de grabar para que podamos tener un ratito de compartir si os parece o si os apetece.